Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 4 de The Grand Keegan Podcast. Nombre oficial ahora sí. Decidí ya irme simple y llamarlo por mi nombre. O sea, la neta, como que no soy muy creativo en ese sentido. Pero aquí estamos en el episodio 4, por fin, con mi amigo Rocha. Un excelente amigo mío básicamente desde la infancia, güey. ¿Desde cuándo nos conocemos? No, desde chiquitos, hermano. Yo creo Puta, desde que que, éramos bebés, güey, así en la cuna, güey, ahí echando desmadre desde siempre, güey. fíjate, no, yo creo, hermano. Sí, Porque sí, nos juntaron desde muy chiquitos, pero de ahí que me acuerde de la primera vez que te vi, pues, ves como que es ese momento en el cual tú recuperas de que la existencia de que desde este momento recuerdo y ya lo demás es pasado. No sabe ni exacto. qué. Yo creo que Sí, desde antes de ese pasado, hermano. yo creo que sí, sí, la verdad sí vamos muy, muy atrás. Y pues sí, eres un excelente amigo. Y la verdad quería invitarte al podcast también porque eres también un entusiasta de la filosofía. Como Ujú. saben, aquí en mis canales, o sea, tanto en mi canal principal como en Tomorrow Matters, que es mi canal centrado en tecnología, filosofía, cosas por ese estilo. Que es, o sea, quiero centrarme en las preguntas más grandes y es lo que vamos a hacer el día de hoy. O sea, en este episodio del podcast vamos a discutir varios temas. Tenemos planeado cosas como el significado de la vida. Vamos a hablar sobre religión también. Es un tema muy fuerte para muchos. Y la verdad yo creo que es uno de los temas más importantes como vamos a ver a continuación. Porque, o sea, también, o sea, yo creo que todas las religiones del mundo hablan sobre los temas más importantes de la vida. Y es algo que, pues, en mi canal, o sea, me gusta tratar mucho. O sea, no tanto acercado a los temas más controversiales de la religión, pero sí me gustan las preguntas que plantean estos temas. Entonces vamos a irnos un poco en eso, a hablar un poquito de tecnología y de otros temas que surgen. Y hoy, el día de hoy es Halloween también, entonces decoré un poquito mi cuarto. Este año no le puse tanto empeño, pero es una de mis fechas favoritas del año. De hecho, ahorita se escuchan muchos niños ahí, ahorita pidiendo dulces en la calle. Se escuchaba, queremos Halloween. No sé si es igual donde vivas ahorita, Rocha. Más o menos ves que también hay, depende de las comunidades, todo eso lo hacen de que unos días antes, viernes, bueno, al final, pero Sí, en sí, en general, todavía en la ciudad se puede ver a gente, a niñitos pidiendo Halloween, todo eso. sí, ya Desde que, sé, igual. Sí, ajá, llevan pidiendo varios días desde mi casa, o sea, como afuera. Y también que he visto. De hecho, el otro día fui al centro de Querétaro y también estaban pidiendo dulces allí y tenían así como también el altar de Día de Muertos. Entonces, pues para mí es mi fecha favorita del año. No sé si para ti igual es... uf, fíjate, ¿qué será? Me gusta mucho Halloween, tengo muy buenos recuerdos de chiquito, Sí, pero en general, Navidad también. en Navidad, fíjate que disfrutaba mucho lo que era Pascuas, porque siempre en Pascuas tenía las mejores vacaciones, de que Sí, me iba a viaje, me iba a la playa, me iba con mis papás, era muy padre de que Pascuas, pero Halloween sí lo disfruto mucho también, sí, muchísimo. igual. Sí, para mí me encanta toda la vibra que hay así, viendo películas de Halloween, viendo películas de terror. A mí igual cada Ujú. año, o sea, me gusta como maratonearme en las pelis de terror favoritas que me gustan. Y pues También, ya, de hecho, o sea, quería hacer como videos de terror este año, pero yo creo que lo voy a dejar para el siguiente. Pero sí, igual. Pero igual cualquier excusa para tomar, igual es siempre bienvenida aquí. La neta. Al chile sí, güey. Y fíjate, sí, Simón, sí. también te iba a decir, a lo mejor Halloween sí es mi favorita, pero me gusta mucho más Día de Muertos, fíjate, lo disfruto Sí, más. sí, Soy un fan tremendo del pan de muerto. sí, el pan de muerto. Me Sí. odian. Yo soy el que se come los altares. Sí, la neta, de aquí en México comemos muchísimo pan de muerto, comemos, o sea, de todo, igual. A mí, ¿sabes qué me encanta? Las calaveritas de azúcar. O sea, como que siempre me ha encantado el sabor de las calaveritas y es un sabor que me trae muchísima nostalgia porque creo que de los 5 hasta los 10 años, cada año me comía como 5 o 6 calaveritas y, o sea, como dejé de comerlas hace, o sea, 10 años después, o sea, ahorita tengo 23, pero me gustaba como comer muchísimo. Y ahora, o sea, creo que fue hace un año o dos que, o sea, me comí una y me trajo literal recuerdos de la infancia. No sé si te pasa eso que, o sea, agarras algo, o sea, empiezas a comerlo y dices, no manches, esto me trae un recuerdo. O, por ejemplo, un olor o sea, una canción o algo así que te trae así como a los días de la prepa o los días de tu infancia. Para mí es algo que me ha pasado muchísimo y la verdad me encanta. Sí, no, con el Día de Muertos ahorita un montón, hermano. Lo que son los altares, el olor a las flores en Tansuchi, me recuerda muchísimo a yo poner los altares literal de que en las actividades de la escuela. Sí. Eh, los alfeñiques, ¿no? Ves que hay algunos alfeñiques que son, no sé, son con un tipo de dulce, otras son, están, este, esenciados con limón. Esos me Ujú. encantan un Ah, montón. sí, cierto, los alfeñiques. Son Se me muy ricos. olvida. A mí me gustaba hacer como las figuras de alfeñique. O sea, me acuerdo que hacía como de tipo, como personajes, así que me gustaban, los hacía y luego me los comía. Eso era muy padre también, que hacemos en la escuela.
Pues sí, la verdad, o sea, Día de Muertos también, o sea, es su propia cosa aquí en México. O sea, la neta, para mí es, o sea, impresionante todo lo que hacen, o sea, todas las como culturas que tienen y, o sea las tradiciones que tiene México. O sea, desde, o sea, años. O sea, y me encanta el Día de Muertos, la verdad. Y pues es un tema que también que me gustaría explorar en el futuro, es como la historia de estas fiestas, porque es padrísimo. Es una fiesta Y muy padre, la verdad, sí. sí, la Sí, neta. Y Halloween también, o sea, como la versión como comercializada estadounidense de Día de Muertos, pero sí, o sea, como que se ha transformado mucho desde como el inicio. O sea, también es una fiesta adaptada de lo que es como, creo que es Samhain, que es ujú, la fiesta original pagana. ujú, Y pues muchas de las fiestas que conocemos el día son así. Pero bueno, es una fecha impresionante, me encanta. Y pues sí, la verdad, sí, me encanta la verdad Halloween. a mí. Y Ay, perdón, a sí, mí también. sí, y la verdad, o sea, me encanta y también me gusta mucho como pues también platicar así de todos esos temas de, o sea, y, o sea, como ver o sea, el origen de las fiestas, porque también tiene como muchos temas relacionados al significado, ¿no? Por ejemplo, ahorita en Día de Muertos está como todo el tema relacionado con la muerte, con los seres queridos que pasaron, y eso es algo que solo se ve en México, ¿no? O sea, no he visto como otras fiestas, o sea, obviamente hay tradiciones culturales muy viejas así de otras culturas, como por ejemplo en Europa o en Asia, que, o sea, tienen eso, pero a mí se me hace muy padre como toda lo que tenemos aquí del Día de Muertos. O sea, ahorita lo comercializaron mucho con la película de Coco, o Sí, sea, en México, pero para mí es un tema también muy fascinante y a mí es padrísimo, o sea, sí, es muy padre, la verdad, es muy padre. ujú. Ujú, Sí, o sea, y también se relaciona un poco con el tema ese de la religión, ¿no? O sea, como también, o sea, como toda la idea que está de la muerte. O sea, por ejemplo, el Día de Muertos siento que tiene un significado muy poderoso. O sea, o sea, es algo que se ve, o sea, la sigo comparado con Coco porque es el ejemplo más, como popular. O sea, en cultura popular, o sea, yo creo. También está la otra película, creo que la de DreamWorks, no me acuerdo cómo se llamaba, pero también se el trataba libro de del la Día de vida, Muertos, el libro de culo. la vida. Yo me Esa acuerdo no la he de... visto, pero sí me ¿No? gustaría verla por eso. Sí, no la he visto, solo he visto Coco. Híjole, no Pero- sé si ahorita que eres más grande la vayas a... No, yo creo que sí, la disfrutarías igual, es una película muy padre. Es sí, padre. No se sí, ve he tanto escuchado que es bueno. ajá, no se ve tanto los conceptos del Día de Muertos, en general se muestra lo que es la fiesta y un poquito y eso, más Sí. que nada se ve como lo que es ahí, ¿cómo se llama? Los distintos en general, pues, no sé tanto tampoco, bueno, sí, se ven Ujú. los distintos inframundos que es en general de Sí, la cultura, creo que es la cultura azteca, ¿no? Según yo. sí, Es- es muy en sí, interesante, ¿no? sí, está muy interesante porque en sí el Día de Muertos viene de la combinación Ujú. entre la celebración azteca, que no me acuerdo cómo se llamaba, y de la cultura española. Fue como esa conexión entre... Sí, como la cultura, sí, está porque sí es como una mezcla de muchas diferentes culturas en México. O sea, por ejemplo, Ujú, están los elementos, como, o sea, como tú dijiste, los aztecas, o sea, tradicionales prehispánicos. Y también ujú, están los temas de, o sea, como católicos, después de la llegada de los españoles, que se mezcla muchísimo. O sea, por ejemplo, ahorita tiene como muchas como influencias católicas, ¿no? O sea, de la historia sí, de México, que, o sea, por ejemplo, en muchos de los altares ponen como cruces y cosas por el estilo, cosas que le gustaban mucho a los fallecidos. ujú, Y a mí me encanta ese tipo de temas. La verdad se me hace muy padre. Y pues sí, o sea, la verdad es un tema, ahorita que vamos a hablar muchísimo es el de la religión y o sea, temas que están relacionados con la muerte, con la vida, o sea, la vida después de la muerte, que es un tema que a mí me fascina y es muy relacionado con el tema del alma, que de hecho estuvimos debatiendo hace unas semanas en el chat grupal que tenemos. Y es muy interesante ese tema, la verdad. O sea, estábamos así como debatiendo, o sea, otros amigos del chat estaban como también opinando. Y para mí es un tema, no sé si el más importante, pero uno de los más importantes. O sea, como para el significado de la vida. Es qué pasa después de que te mueres. Y que pues quería también invitarte al podcast para platicar, o sea, para debatir perspectivas y también ver como los aspectos como desde la lógica, desde la historia, desde la influencia y básicamente todo eso que es la religión para mí. O sea, eso es ujú. para lo que a mí es la religión, es una forma de darle significado a todos estos temas que pueden parecer muy fuertes para muchas personas. Sí, sí, me parece perfecto, sí. Hablar estos temas en general en sí el significado de la vida, que sí está muy relacionado con lo que es el alma, en Mm, general, porque es esta cosa inmaterial que se encuentra en general en casi todas las religiones que se profesan en todo el mundo. Entonces es un tema muy interesante.
y a su Ujú. vez verlo con el punto de vista de que cómo se relaciona también con ese significado sobre lo que buscamos nosotros como seres en la vida, nuestra existencia, tiene un gran sentido, un gran peso, la verdad. Sí, es un Porque, peso. Ujú. Sí, es un ujú, peso enorme, la verdad. O sea, y también, o sea, cómo uno lidia con la idea de la muerte. O sea, para mí el tema de lo que pasa después de la muerte, o sea, antes me causaba muchísimo miedo. O sea, yo le tenía mucho miedo a la muerte, así de, no, ¿qué va a pasar? O sea, el tema de que una vida hay una, para mí me causaba mucho como revuelo. Y yo, la verdad, como que este tipo de temas, investigándolos, para mí, yo, o sea, honestamente nunca he creído en una vida después de la muerte. Y eso al inicio me trajo como mucha ansiedad y me trajo como mucho pensamiento, pero después de tiempo como que empecé a aceptarlo y para mí ahora es un tema que para mí ahorita me como que me trae como un poquito de esperanza el saber que tengo una vida y para mí esa es mi perspectiva personal. O sea, yo creo que, o sea, para muchas personas este tema puede ser muy fuerte y hay formas de lidiarlo, ya sea la religión, la creencia de algo más allá, pero también quiero como plantear un poquito esa perspectiva para las personas que nos escuchan y también como defenderlo un poquito de por qué pienso eso, porque siento que es un tema muy importante y que para muchos es como ¿cómo lo llamaré? Como el catalizador de creencias religiosas, en muchos sentidos. Por eso quiero como el, afrontar primero el tema de la muerte y el tema del alma. mm, como, ¿te refieres como la unión o el reactivo o como que... Sí, es en- como el primer tema que viene a la mente o sea, ya, para muchas personas. O sea, no quiero generalizar, pero para muchas personas el tema de la muerte y el tema del alma es lo que más está relacionado con creencias religiosas. sí. Y con todo lo que viene después, o sea, el significado, por ejemplo, o sea, en creencias judio-cristianas en el Islam está el tema del cielo y en el infierno, que, o sea, no sé si quieras platicar un poquito después, porque es un tema que también a mí me fascina, más desde la historia y pues el significado de estos temas, o sea, el tema del pecado, de ese, y para mí me parece fascinante como pensar, o sea, desde el origen de estas cosas y cómo afecta a muchas otras personas también, o sea, el peso que le dan, esas importancias, o sea, la importancia que le dan. Como tú gustes, como tú me guías, me latería perfecto, estaría bien. Va, me parece bien. Igual sí, me gustaría como meternos un poquito en los temas pesados Ujú, y ver qué perspectivas tenemos también para debatirlas y a platicarlas también. ujú. Va. Entonces, ¿con qué comenzamos? Sí, pues no sé, yo creo que, pues este tema, yo creo que para empezar el tema de la muerte, tenemos que empezar con el alma, ¿no crees? Porque Sí, en sí, general. sí, o En sí, sea, sí vamos a hablar como más que nada de que sí, el efecto de que el alma de por sí, sigue después de la muerte del cuerpo físico, entonces, exacto, es lo que nos llevaría en primero, en general. Tenemos que definir de que en realmente exacto, si vamos a creer de que, o vamos a empezar de la guía desde que el alma existe, pero en sí hay que definir el alma. exactamente. Y para Ujú, mí, siento que esa es una de las cosas más importantes del tema del alma, es cómo defines el alma, porque creo que cada cultura y cada religión tienen un tema diferente. Por ejemplo, los cristianos tienen el tema del alma inmortal, que existe después de que mueres. ujú, Y los hindús tienen el tema de la reencarnación. En el budismo es otro concepto totalmente diferente, creo. No me he metido mucho en el budismo, pero en el islam creo que es parecido. O sea, está el tema del paraíso, el tema del infierno, a dónde se va tu alma. Y para mí definir eso es difícil, con tantas diferentes perspectivas. También, o sea, en las creencias New Age y todo eso también hay muchas como diferentes perspectivas. Está el tema de las energías, del universo. Para mí yo creo que muchos de estos temas son formas de enfocarnos en la misma idea, que es, reside una parte de nosotros que no es nuestro cuerpo, sino que es algo más allá de lo físico, si estoy en lo correcto. ujú. Sí, confirmo. Yo también lo veo así, de esta manera. En general, el alma, yo lo más que nada la forma en que lo puedo definir es lo que es como la parte que vamos a suponer abstracta, que a su vez es una parte no material, o sea, es una parte que nosotros no podemos interactuar con ella, Mm, porque es en general, hay unas personas que en sí confunden de que, por ejemplo, de que si existe el alma o no, de que mm, ponen supuestamente la comparación, por ejemplo, el aire, tú no lo ves y en sí tú no lo sientes. mm, ¿Cómo sabes si existe o no? exacto. Esta comparación yo la siento que es muy vaga, es muy simple.
Sí, tiene muchas preguntas también, porque por ejemplo el aire es en sí compuesta de átomos, ¿no? O sea, el aire en sí es compuesto de oxígeno, de más elementos que conforman lo que nosotros conocemos como el aire. Sí, Y no, eso, ah, sí, y eso puede medirse. Para mí, el punto clave en qué es el alma y qué no resulta en la medición, ¿no? Porque, por ejemplo, ujú, yo me considero materialista. O sea, yo creo que todo en el universo y más allá del universo, todo lo que es considerado como parte de la realidad tiene una explicación física. O sea, física ya sea en términos de materia, de energía, de las leyes físicas que gobiernan nuestro universo, ujú. desde mi perspectiva personal. Y recomiendo muchos libros muy buenos de ese tema. De hecho, voy a recomendar este ahorita, que se llama The Transcendent Brain. Ahorita voy a ver si lo puedo voltear un poquito, pero para que la gente pueda leer el título. Pero este Ajá. libro habla muchísimo de ese tema, del materialismo y cómo nosotros deducimos preguntas espirituales de eso. Y para mí, o sea, si tú no puedes medir lo que es el alma de cualquier forma, o sea, ya sea, o sea, en unidades o lo que sea, es imposible definirla. Y no sé Ujú. si, ¿cuál es tu perspectiva sobre eso? Sí, en general nosotros podemos buscar una manera de poder describirla, pero en sí no podemos definirla. Sí, tienes bastante Exacto. razón. Sí, y medirla más que todo. O sea, para mí la pregunta es, ¿en qué forma puedes medir el alma? O sea, ¿cómo puedes cerciorarte de que es ahí? O sea, si hay almas más grandes, más largas, más con más poder. Por ejemplo, o sea, hay perspectivas, por ejemplo, que dicen que el alma deja rastros en nuestra realidad. O sea, es la religión que tú quieras, ¿no? Ujú, Y eso también se puede medir de ciertas formas. Por ejemplo, está mucho la idea, o sea, una definición más coloquial, no tanto religiosa, pero mucha gente que cree en fantasmas, que profesa que dejan cosas atrás, ¿no? O sea, que, por ejemplo, si dices, pasa un fantasma por aquí, deja cosas como por ahí y, o sea, puede ser típico de que dejan una esencia o algo así. ujú. Y digo, si existe esa esencia, si existe esa energía, debería medirse de cualquier forma, ¿no? Como los átomos pueden medirse, por ejemplo, ya sea en masa o la energía, o sea, las partículas de energía en las unidades, o sea, o sea, por ejemplo, los fotones, la energía puede medirse en volts, en amperes, o sea, resistencia en ohms, o sea, este tipo de cosas para mí es muy importante tenerlas muy claras. Sí, pero a su vez también se puede llegar a que en realidad aún puede ser que no tengamos la capacidad de supuestamente medir esa energía, igual que no podemos definir la capacidad, de tal manera lo que es en sí la materia oscura, Exacto. en sí poder estudiarla. Entonces tendría que haber ese rollo. En sí, pues en el caso, yo no soy toda la creencia de fantasmas, sin embargo, Mm, hay una teoría interesante de que conoces la paradoja de hecho sale mucho en Stranger Things, la mm, paradoja ¿cómo se llama del chavo, ¿cómo se le llama a los que hacen malabarismo? Este, como, del acróbata del hormigo, así lo presentaron en la serie. Lo que ¿sí? pasa es de Ah, del que, agujero negro, ¿no? Que le mete un lápiz así por las dos hojas, ¿o es esa no, o es diferente? No, no, en no, ese es... sí, olvídate lo del agujero negro y el portal. En general, la teoría del acróbata de la hormiga es de que en general el acróbata se puede nada más mover hacia adelante y atrás en una dimensión. Ujú. La hormiga, en general, Ah, ya entendí, sí. se puede mover hacia adelante y hacia atrás y alrededor de ello. Lo que Sí, pasa es por que el las tres acróbata, dimensiones. ajá, lo que pasa es que el acróbata en sí no, cuando la hormiga no está dentro de su dimensión, que es la de adelante atrás, Ujú. no, nunca va a poder observarla. Nunca lo va a Nada poder más observar. en el momento en el cual entre a esa misión. Ya lo interesaste porque en general nuestra, eh, nuestra manera de interactuar, por ejemplo, si hubiera de que espectros por ese lado, Mm, podría ser de que no sean entes que se muevan en cuatro dimensiones. O sea, eso estaría. puede ser posible. Sí, de hecho se habla mucho de la cuarta dimensión, la quinta, sexta, hasta creo que la décima y la onceava, incluso en física, ¿no? O Sí, sea, en hace mucho teoría que, de por eso habla. ejemplo, sí, por ejemplo, en temas como, ¿cómo se llama? La teoría de cuerdas, que es ahorita, o sea, que están viendo todo eso de, o sea, mecánica cuántica, o sea, esos temas fuertes de física, están hablando de dimensiones más allá de las tres dimensiones que nosotros conocemos, o sea, la Ujú. cuarta, quinta, y ahí podría manifestarse este tipo de, ¿cómo se llama? Pues, o sea, si hay una existencia del alma, podría, o sea, estar en esas dimensiones, ¿no? O sea, por ejemplo, una cuarta, una quinta, una sexta. O sea, es Eso, interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, has visto Interestelar, ¿no? Obviamente. sí. Sí, es una película impresionante. Ujú. Pero, o sea, también habla mucho, o sea, por ejemplo, la cuarta dimensión de viajes en el tiempo. No sé cuánto de esa película sea ciencia y cuánto sea, o sea, ciencia ficción. Fíjate que Pero,
que es muy, en sí está medio apegado mucho a lo que es viaje relativista. Ujú, Este, o sea, creo que necesitaron de un simulador muy potente de laboratorio ujú, para simular lo que es el agujero negro y también se basaron mucho en los científicos en sí. mm, Sí, tiene mucha fuerza en el campo de la física, en en campo de la general. fe. Ujú, Sí, sí, eso es una película muy interesante cómo trata estos temas, ¿no? Y o sea, yo creo que puede ser una teoría plausible, pero siento yo que, o sea, si existieran las almas en esa cuarta, quinta, sexta dimensión, deberíamos de tener evidencia, ¿no? De una forma de detectarla. Por ejemplo, hay evidencia, o sea, para mí, o sea, mi forma de pensar se guía mucho en la evidencia, ¿no? Evidencia científica, este, o básicamente probar teorías y decir, hasta que podamos entender esto, o sea, o sea, yo me quedo en un punto de, ¿cómo se llama? Como de suspensión, y es algo que vamos a ver ahorita con el tema de Dios, o sea, cuando platicamos sobre Dios. ujú. Para mí es importante tener una evidencia y tener como una teoría clara que puedas probar y que puedas repetir varias veces. Esa es una de las claves de la ciencia, es que todos los experimentos se pueden, o sea, probar una y otra vez independientemente, ¿no? O sea, ya sea que hagas el experimento en China o en México o en Estados Unidos. Y si llegamos a ese punto, o sea, yo estoy dispuesto a, o sea, que podamos como realmente contactar estas almas en otra dimensión. Hasta ese punto yo, o sea, empezaré a creer en eso. Pero hasta ese punto yo, ahorita o sea, yo me considero muy escéptico en muchos de ese tipo de temas, ya está como también el tema de los aliens, que es algo ahorita está muy caliente. O sea, es algo que Sí, hice, o sea, hice un video hace como, creo que 2 meses, muchísimo potente. que sí, o sea, por ejemplo, vimos lo de los aliens de Maussan, que, o sea, yo concluí que pues eran falsos, ¿no? Y hasta que podamos de verdad tener evidencia de extraterrestre o sea, ya sea detectado por satélites o algo, yo me considero escéptico en esos temas. Y no sé cuál sea tu opinión sobre el escepticismo y si estás de acuerdo o en desacuerdo. No, el escepticismo es una muy buena por así decirlo. Ujú, Ay, ¿cómo lo puedo explicar? Para mí el escepticismo es la manera más correcta en la que deberías de actuar cuando tienes duda sobre la veracidad de algo. ujú, Ajá. No puedes aceptarla de que es cierto o no, bueno, no hasta que es cierto, hasta de ujú, que haya una forma de comprobarlo verificablemente. Por ejemplo, ujú, yo me gusta muy teorizar bastante y a mí me gusta ponerme estos ciertos casos, por ejemplo, el caso de los fantasmas. En general, me pongo a divagar literalmente sobre si tienes en este caso, por igual como dijiste, ¿cómo lo mediríamos? Entonces, está este conflicto de que, pues en general, si nosotros estamos ellos se mueven trasladando en general una dimensión en la cual nosotros nada más podemos verlos en unos ciertos instantes, entonces, entonces sería muy difícil de medir. Entonces sería como otros experimentos en los cuales no puedes medir la creación de nuevas partículas a menos de que sean, por ejemplo, en el CERN, ujú, en el, este, en el acelerador de partículas. En ujú, general, entonces, en sí, siempre de que teorizo, pero me mantengo muy escéptico. O sea, nada más vamos a decirlo, son fumadas mías. ujú, Llegan a ese punto, pero digo, bueno, o sea, en sí, pues, o sea, la teoría estuvo padrísima, no sé qué. Vamos a poner la hipótesis, parece muy realista, pero no hay forma de que yo lo pueda comprobar, entonces me mantengo escéptico hasta ujú. que se dé el caso o hasta en el momento que se muestre, Sí, en general. Nada sí, más ya en mi caso aquí me gusta discutirlo, por ejemplo. O sea, es sí, muy, o sea, muy difícil discutir estos temas, la verdad. Tienes que tener ya un gusto más que nada por adherirte un poquito más para llegar a sí, eso. exacto, para abrirte y para investigar estos temas desde esas perspectivas, ya sea científicas, por ejemplo, en la religión. Y obviamente, o sea, por nuestro contexto sociocultural, vamos a guiarnos por la religión católica slash cristiana, Ujú. pero, o sea, está mucho el tema de Dios, que también es algo que es muy fuerte. La idea de Dios, de un creador, de alguien que todo lo ve, o sea, un ser omnisciente, omnipresente y omnipoderoso. Mm, ¿Cómo se...? No recuerdo la palabra, pero o sea, es básicamente la idea de Dios, que es algo que todo lo sabe, todo lo puede hacer y que todo es, o sea, es poderoso en todas esas Todo formas. ve, todo lo sabe y está en todos lados. Y está en todos lados, Omnisciente, omnipresente, omnipotente y exactamente. omnipotente. Ujú. Entonces, esa es otra idea que para mí
bueno, no solo para mí, sino para muchas personas es algo muy fuerte y también está muy atado con el significado que le ponen a la vida y a la religión. Y es algo que también, o sea, yo me considero ateo, o sea, yo de hecho consideré el agnosticismo hace unos años, pero por razones que, o sea, también me gustaría explicar, o sea, yo dejé el agnosticismo atrás porque para mí tal vez, o sea, consideraría el tema del deísmo o el panteísmo, el dios de Einstein, el dios de Spinoza, como lo quieras llamar, como una posibilidad de algo que pueda llamarse Dios. O sea, no tanto Dios como lo reconoce la mayoría de las religiones, sino como un Dios, o sea, uno, o sea, como que pueda ser no específico. Y pues tendría esas características. Y otro aspecto muy importante es el tema de la creación. O sea, es un ser, o sea, porque realmente creo que también esa es otra parte de lo que consideramos como un dios, es que es un ser, o sea, un ser que tiene conciencia y que sabe cosas, puede planificar cosas y entiende, como por ejemplo nosotros o como por ejemplo una inteligencia artificial teórica, o sea, cuando lleguemos a la inteligencia artificial general, que también es un tema muy interesante, eso es algo que podríamos considerar como un ser con conciencia. Entonces, creo que eso es un tema muy fuerte porque, o sea, implica muchas cosas. Implica que este universo lo creó alguien. Implica que ese universo, o sea, ese creador sabe cosas sobre nosotros, sabe lo que va a pasar en nuestros futuros, o sea, probablemente el pasado, y básicamente tiene el poder de hacer lo que sea. Entonces, no sé si esa sea tu definición de Dios o cómo tú definirías. Fíjate, yo también tengo una, yo siento que la definición de Dios de por sí, no me late tanto a mí. O sea, más que nada a mí. En general, en Dios, en términos de religión, como todos lo representan como un ser, ¿no? Como un ser, exacto. Ujú. Le dan como una forma más que nada, humana. Sí, Humana. En general, también en el budismo ya hay otros lados que ya tienen formas animales, también en... claro. Sí, el budismo es súper interesante también. Y tiene, o sea, es muy diferente de, o sea, de las nociones judeocristianas de todo esto. O por ejemplo del Islam también. la cosa. Yo no lo Ujú. definiría así. Yo sí quisiera definir a Dios, es que en general, mi idea de yo también igual, en general, yo no sigo ninguna religión, yo me mantengo agnóstico, más que nada, Ujú. eh, por igual, por mantener el escéptico y porque me gusta también este efecto, y más que nada por haber dejado mucho la idea de este Dios como un ser, como un ser consciente. Mm. Más que nada, yo lo veo como una existencia. Como una existencia. Ujú. Ajá. En sí, vamos a definirla al Dios, sería como esta existencia que, que tiene, que es omnipotente, Ujú. este, que, que sí, que es omnipotente, que es omnipresente y que... Omnipresente. Ujú. Y también que ha creado todo, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las preguntas más importantes es cómo empezó todo, ¿no? En general, sabemos que la aceleración del universo se dio del tal, 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 y Sí, desde el hubo, Big Bang. Ujú. sabemos hasta, no me acuerdo si es 0.003 microsegundos, que desde ese momento tengo la historia. Este, en lo que es por sí, no sabemos si es que el tiempo se dio en ese momento, si es que algo pasó dentro del tiempo o algo así. Ujú. Entonces, de si hubo creación o no, yo no puedo definir si en sí Dios, yo no puedo argumentar de que si Dios es la creación. Si le ponemos de que es Dios, le da ese, de a forzosamente por ser Dios, tiene el atributo de creador. Ujú. Entonces, pues ahí ya estaría yo ya debatiendo sobre si puedo definirlo como Dios, este, em, porque ya sería de que un ser, porque toma la decisión de crear algo. ¿Sí me explico? Exacto. Sí, Entonces, y también toma decisiones. Y, por ejemplo, o sea, por ejemplo, una de las preguntas más importantes para mí es la de, por ejemplo, si es uno o varios dioses. Porque realmente todo lo que se puede atribuir a, por ejemplo, vamos a tomar la idea judio-cristiana o católica de Dios, ¿no? Todo lo que se puede atribuir a Dios, en basado a la evidencia que tenemos, puede atribuirse necesariamente a otros dioses. Por ejemplo, en la antigüedad, o sea, en Roma, en Grecia o sea, practicaban el politeísmo. Creían que muchos diferentes efectos en la naturaleza. Por ejemplo, el trueno era causado por un dios, el océano era controlado por otro dios. La creación, tenían mitos muy elaborados de creación, como el mito de la fruta y de la serpiente, que
o sea, en la tradición judío-cristiana. Ellos tenían también mitos de creación sobre el mundo, porque es una pregunta yo creo que han preguntado desde el inicio de la existencia, o sea, desde el inicio de la humanidad, desde que empezamos a pensar. O sea, te pones a pensar qué vivió mis tatarabuelos, mis tatarabuelos, antes de eso, o sea, y para mí, es que también es un tema que para mí o sea, se me hace muy incomprensible a veces y se me hace como muy interesante es qué pasa antes, ¿no? O sea, porque todo tiene un precursor. O sea, antes de algo pasó algo, antes de algo pasó algo, antes de algo pasó algo. O sea, llegas a un inicio, pero antes de ese inicio, ¿cómo se creó esa energía, no? Entonces tuvo que haber un inicio, entre comillas, o sea, basado en el entendimiento actual que tenemos, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas personas, desde científicos, filósofos, están planteando que a lo mejor el universo siempre existió. O sea, como que no hay un inicio ni un final, o sea, siempre, o sea, es como una línea continua que no tiene ni inicio ni fin. O sea, el concepto de la infinidad es algo que también me causa muchísima ansiedad. Bueno, no ansiedad, sino como mucho, como resplandor así de qué es esto, ¿no? Entonces, para mí esa idea de Dios se ata a todos esos temas. Por Sí, eso para muchas personas es lo más importante y se aferran a esa creencia con una, o sea, con una fuerza impresionante. Y es, o sea, bueno, ya podemos hablar de los efectos sociales de la religión, que, o sea, es un tema más controversial, pero también es algo que a mí me interesa bastante, porque las ideas que se aferran mucho a las personas pueden causar, pues, conflictos, pueden causar como muchas cosas, y más si de verdad crees que te vas a ir a un paraíso o a un infierno, o hay estas implicaciones más fuertes de cuando empiezas a hablar de las como creaciones humanas de las religiones, porque bueno, desde mi punto de perspectiva todas las religiones tienen un origen humano, o sea, muchas de las especificidades, o sea, desde los mitos, la teoría, la teología, todo tiene como cierto origen humano que pues fue escrito en libros por humanos. Entonces no necesariamente una creación divina, sino que fue adaptado, fue modificado durante años. O sea, muchas de estas historias se perdieron, se volvieron a encontrar, se modificaron. También hay como muchas implicaciones políticas en la escritura de estos libros y cómo se fueron adaptando por el tiempo. Entonces, para mí, eso descarta mucho de la supuesta revelación divina. Y no sé cuál sea tu opinión sobre eso. en general hablaste mucho de muchas cosas aquí. Sí, sí, creo que me eché un discurso largo, pero... Me perdí algunas ideas. Bueno, en general yo también pienso, en sí yo pienso todas las religiones, en sí las consideramos, son una búsqueda de representar el mundo en el cual convivimos de una manera divina. Entonces, en Sí. general, en sí, esto es una representación humana, donde le damos así en este caso al ser, porque es lo más cercano que tenemos. En general, cuando ponemos a los dioses, son como los ponemos en el puesto de nuestros regidores, ¿no? Ujú, Más que nada, en general, en su mayoría. Y por eso les damos como estas actitudes protectoras, paternalistas, ujú. de que nosotros somos presentes. En sí, yo las siento como actitudes muy Muy humanas, humanas, ¿no? muy Mucha humanas. influencia humana. O sea, desde el concepto de Dios como un padre, ¿no? Ujú. O sea, hay Es mucha... que, Ujú. ujú, sí, con un padre, incluso con una madre, por ejemplo, en la mitología griega, en estos casos, Mm, que se dio, sí. era la diosa de la casa, de la seguridad, de la agricultura, creo que también era. No, esa era de Demeter. Bueno, Mm, en estos casos, está muy relacionado con lo que es las actitudes de una madre tradicional en esos casos. mm, También está la madre de todos los dioses en la cultura azteca, no me acuerdo su nombre en este momento, no me mm. sale. Pero en sí está muy relacionado con esto, o sea, como unas figuras paternalistas. Y yo Exacto. siento de que el problema de las religiones en su mayoría es que si intentamos definir a Dios con actitudes humanas. Mm. Lo Sí, que eso siento. es un problema muy grande. Sí, es algo que Ujú, se da en muchas religiones. O sea, y si te pones a pensarlo, muchas se crearon en tiempos como de guerra. Por ejemplo, o sea, la religión cristiana y la religión también judía, la religión islámica, o sea, las religiones abrámicas, ¿no? Son las tres mayores. Son, si lees la Biblia, o sea, en el Viejo Testamento hay muchísima violencia. O sea, y es violencia que está muy presente durante todo el Viejo Testamento y partes del Nuevo. Y pues si miras el contexto de esas religiones, tiene mucho sentido, porque básicamente, pues, o sea, eran tiempos de mucha guerra, de mucha incertidumbre, entonces como que necesitaban algo que los alentara a eso. Entonces yo creo que hay mucha influencia de eso, de esos tiempos difíciles que o sea, hicieron esa transición hacia las páginas. O sea, que pues desde mi opinión, escritas por humanos, o sea, y justificando, por ejemplo, también muchas de las leyes, o sea, era una, creo que, o sea, pues es una zona pues árida con escasez, entonces necesitaban esa como, pues,
como esas leyes y en muchos casos como estrictas, en muchos casos como para como mantener orden social. O sea, yo también creo que todas las religiones son una forma de mantener orden social, tanto ya sea de moral, ya sea como, por ejemplo, los 10 mandamientos, está como todas esas aspectos que se usa como para control. Y también cosas como la sexualidad, cosas como el pecado. La idea del pecado es realmente una herramienta de control social para que o sea, para que haya control y pues todo eso llega hasta el día de hoy. Pero Ah, si miras la historia, desde un marco histórico, todo eso tiene bastante sentido. sí, no, totalmente. Y aunque no fuera su fin principal, en general acaba siendo la forma de una regulación social, sin esperarlo, más que nada. Ujú. Porque o se implica de, en generar reglas propias dentro de este grupo, Sí, de los para sistemas. planear comportamiento dependiendo de cómo definas tu postmortem en general. Mm, En sí, sí. más que nada, la forma bueno, tu postmortem y tu mortem, tu premortem, o sea, antes de morir, después de morir, Ujú, en general, eh, pues en sí buscan dentro de la religión social, aunque no lo quieran, el que tomes ciertas actitudes. Ellos en sí con el fin lo ven como en sí eh, para la adoración de este Dios, para la adoración ujú, de estas divinidades, o sí, para la interacción con tu mundo, pero en general eso ya lleva a que te regulen y te tomes patrones y hábitos sociales y conductuales exacto. eh, durante toda la vida, Sí, al fin. sí, es algo que tiene influencia pues, en la cultura, tiene influencia, o sea, básicamente toda nuestra cultura está moldeada por por esas influencias judio-cristianas que llegaron pues, aproximadamente como el siglo IV, durante el reinado de Constantino. Una vez que Constantino pues impartió la religión cristiana durante o sea, todo el reino romano, o sea, te digo, durante todo Roma, yo creo que de ahí llegó ese punto de esa influencia. Y también hay influencias anteriores, por ejemplo, está toda la influencia pagana, slash, los dioses de antes, o sea, en la cultura romana, en la cultura griega, o sea, toda esa cultura clásica tienen influencias durante toda la sociedad, cosas que llegan hasta el día de hoy. Entonces yo creo que si ves todas o sea, las religiones y o sea, las culturas desde ese punto de vista, pues, o sea, histórico, todo tiene mucho sentido, muchas de las ideas. Por ejemplo, muchas de las ideas de justicia que tenemos, o sea, tienen precursores griegos, tienen precursores romanos, o sea, toda la idea de la filosofía que estamos hablando. O sea, muchas de las ideas vienen de Aristóteles, de Platón, de estos pensadores que se hicieron estas preguntas grandes como, por ejemplo, había un filósofo que decía, ¿qué pasa si partes una manzana en dos, no? Ok, esa manzana en 4, en 16, en 32. O sea, llegas puntos más y más pequeños y pum, de ahí surge la idea del átomo, ¿no? O sea, no necesitas creer en un Dios para afrontar estas preguntas. Por eso para mí, cuando muchas personas dicen que, o sea, no puedes definir la moral sin tener esta como preconcepción cristiana o preconcepción judía o islámica o lo que sea de la moral, o sea, yo digo, o sea, ¿cómo? Si realmente descubrimos esa moral o sea, siglos antes. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre el tema de la moral y de la, ¿cómo se llama? Pues de la ética y de este tipo de cosas que para mí son también muy importantes. O sea, relacionado con todo este tema de la religión, pero en sí siento que es un mundo fascinante de eso dentro de la filosofía. Ujú. En general ya tenemos ahí, nos centramos en un tema bastante Ujú. complicado, Bastante extenso, sí. porque la moral de uno puede ser la perdición de otros. Entonces, ya nos metemos en Sí. una cosa también más interesante. Objetiva versus subjetiva, ¿no? Ujú. Sí, es un tema muy extenso. Sí, Yo... entonces, Ujú. te doy mi opinión. En sí, en general, la única manera que yo puedo definir la moral es en sí. Vamos a ponerlo tú, porque no me quiero ir por la definición del libro, que es en general, Mm, es el pensamiento en el cual define los conceptos y las actitudes de la gente, ujú. dependiendo si son buenas o malas. Buenas o Este, malas. Ujú. ajá, lo que pasa es que aquí buenas o malas estamos en otro Sí, concepto. Entramos en qué has definido como bueno, qué has definido como malo, en qué te exacto. basas. Entonces aquí dicen, pues algunos se van por la religión, ¿no? Como tú me dices. Sí. Otros se van por la ética normativa, otros se van por la ética. Hay otro tipo de ética. Creo que se dividen en 4 Ujú. éticas. Sí, sí. La ética metafísica, la ética normativa, la ética este,
tal y tal. Tengo que volverlo a repasar eso. Sí, es Este, un, to- sí, Ujú, pero para mí es un tema también muy fascinante y a veces parece como una serpiente que se come su propia cola, ¿no? O sea, parece que no, o sea, solamente va en círculos, porque es ujú, como, ¿cómo definimos la moral? Ah, porque es moral, porque es bueno, ah, porque es malo, ¿no? Entonces, muchos filósofos, por ejemplo, Sam Harris cree que es, o sea, es uno de los que más me ha influenciado personalmente, ujú, pero él cree que la moral es objetiva, pero desde un punto de vista 100% científico. O sea, un punto de vista 100% como, por ejemplo, relacionado con el dolor y el placer. Por ejemplo, nosotros los humanos tenemos la capacidad de sentir dolor y la capacidad de sentir placer. Y es una teoría muy interesante. Creo que tiene sus huecos. O sea, para mí la noción de la moral es más relacionada con la de Yuval Noah Harari, que igual habla, o sea, sobre eso, pero él la llama moral intersubjetiva, que es como una moral pseudo objetiva. Por ejemplo, no sé si me explico bien. Por ujú. ejemplo, o sea, por ejemplo, es una moral que es objetiva porque nosotros los humanos la definimos como objetiva. O sea, por ejemplo, tiene como cierto, o sea, por ejemplo, definimos que está mal matar a alguien bajo la mayoría de los contextos porque causa mucho dolor, pero en sí, en la naturaleza, los animales se matan unos a otros todo el tiempo. O sea, por ejemplo, si matas a alguien y, o sea, esa persona, o sea, como por ejemplo en un ambiente como muy, o sea, como muy cerrado. O sea, o sea otras personas no se enteran, o sea, ya sea como un apocalipsis o algo por el estilo. O sea, ¿qué implicaciones tiene eso, no? O sea, por ejemplo, ¿realmente es moral, inmoral? Y luego te das cuenta, o sea, muchas personas dirían que sí, ¿no? Es moral, pero porque la persona que lo mató lo definió de esa manera. O sea, si llegaran al punto donde existirían dos personas, solamente en el planeta, ¿no? O sea, el punto es que todo tiene, o sea, todos los actos de matanza, todos los actos de bondad tienen significado porque nosotros definimos ese significado, ya sea como sociedad, ya sea sociedades desde familias, pequeños grupos, grupos más grandes, ciudades, países, como que muchas tienen su propia moral, pero creo que con el tiempo va hacia el objetivo. Por eso lo llamo pseudo objetivo. O sea, creo que, no sé si lo expliqué perfecto, no sé si sea exactamente la posición de Harari, pero para mí es una que tiene muchísimo sentido. Y, o sea, que todo va directo hacia el objetivo. Y Mm, me gustaría repasar este tema porque o sea, me fascina bastante, pero eso es básicamente como mi concepción. O sea, siento que es 100% objetiva desde un punto científico, como dice Sam Harris. Me convence en muchas áreas, pero siento que, o sea, no me convence al 100%. Siento que me gustaría repasar este tema más antes de formar una decisión. Pero ujú. eso es como un resumen de lo que yo creo de la moral. Sí, menciona una bastante muy buena, como se dice, una muy buena, concepción. Aquí también habías mencionado también, por ejemplo, lo que afecta a la naturaleza y a los animales. Yo también Sí. creo, en general, yo también creo eso, porque también se encuentra el dilema de la serpiente y el conejo, en el cual, Mm, tú te encuentras imagínate, tú te encuentras en el bosque y en general te encuentras a un conejo y una serpiente, este, bueno, el conejo escapando a la serpiente. Y en ujú. general tú tienes la decisión de dejar que la naturaleza siga su curso y la serpiente se come el conejo, o salvas al conejo porque es por tu moralidad supuestamente el salvar a un Mm, ser vivo es tu decisión. sí, exactamente. Entonces, en general, aquí entra ese tipo de hipocresía. Ese dilema. Sí, o sea, realmente. Y sí, esa palabra hipocresía siento que es muy importante. Ujú, Porque siento que en este mundo de morales distintas, de muchos choques ideológicos, hay mucho conflicto, ¿no? Y ese conflicto puede ser desde desacuerdos hasta guerras, o sea, como vemos al presente, guerras, por ejemplo, en Ucrania, en Israel, Palestina, o sea, muchas de estas diferencias ideológicas. Pero como tú dijiste, siento que la moral puede como definirse, o sea, por ejemplo, si tú decides salvar el conejo, ok, lo salvas, el conejo está a salvo, ¿no? Bueno, dos cosas. Uno, la serpiente probablemente se muera de hambre. O sea, ¿qué vas a hacer? ujú, Quitarle a la serpiente algo que por naturaleza hace ujú, y dejar que muera la serpiente de hambre, que es básicamente lo que tú dejaste hacer. ujú, O, por ejemplo, dejas que se coma al conejo y básicamente la naturaleza lleva su curso, como dijiste. Pero entonces, pero por ejemplo, si salvas al conejo, ¿cuántos conejos más va a comer la serpiente? O sea, en su vida. O sea, realmente los depredadores naturales se apegan a nuestra moral. Y bueno, eso también se relaciona con un tema que para mí es como muy fuerte por razones personales, pero es el tema del veganismo, ujú. que tiene muchas implicaciones. Y este tema no me quiero meter tanto. O sea, si tú quieres, podemos meternos un poquito, pero Vámonos un poquito más para afuera. para afuera Vamos sí, a hablar mismo. Es bastante controversial. Si quieres muy invitar en otro controversial. lado y sí lo hablamos bien, vamos a entrar Sí, más que nada en estas ideas
conceptos morales, pero Exacto. yo con gusto es un tema ya, meternos ya mucho en los distintos tipos de ideología, los efectos que Sí, tienen. ideólogo. Exactamente. Sí, o sea, es un Y tema también muy complejo, o sea, de la ética animal y, o sea, ese tipo de cosas. sí, es muy Pero complejo. o sea, tiene que ver mucho con la moral y muchos de esos como cosas que para mí, o sea, son muy importantes. Pero sí, o sea, y también, ¿qué vas a decir? No, que de hecho te voy a decir, sí, no, y ahí tienes bastante demasiado, yo creo que sí da para otro podcast, entonces, para echártelo, Ah, sí. entonces, Sí, yo, definitivamente planeo meterme más en este tema en el futuro, porque, o sea, yo tengo experiencia, o sea, con mi, o sea, veganismo que tenía en el pasado, pero sí, o sea, es algo que me gustaría meterme más profundo y pues mantener mi posición. Pero, pues sí. Pero sí, se relaciona también mucho el tema de la moral, como dijiste tú, con la idea de Dios, o cuál era la otra que vas a decir. es que en general, de que me acuerdo, la ética metafísica es la que se basa en respecto a la definición de Ujú. según una religión en específico. En Sí. general, ya sea, eh, ahí se me fue el Islam, el taoísmo, cristianismo, todo, tal. Ujú. Luego está la ética normativa, que es la ética con la cual se hace, bueno, se basa el derecho en general. Es Ujú. la ética de cual se define lo que es correcto e incorrecto, Sí. lo que no se debe hacer, según las leyes que se hayan Ajá. dado. Cosas como la eh, justicia, ¿no? O sea, ¿cómo define uno la justicia? en general va medio al lado de la justicia. En sí se busca que con la ética normativa que todo sea justo, todo justo, Ujú. dependiendo. En Ujú. general. Y se le define, y no se le define bueno o malo, sino incorrecto y correcto. Esa es la idea. Correcto y correcto. Luego está lo que no me Eso es acuerdo. interesante. Ujú, no me acuerdo cuál es la ética, no me acuerdo bueno, es que está la ética de Kant, pero no sé si entra como una subtipo o ya es un ejercicio, en el cual es lo de que se busca, este, si mal no recuerdo, creo que sí es la de, queremos buscar que se genere el mayor placer y el menor dolor, como tú dices. Sí, es Este, cercano a la postura de Sam Harris. O sea, ese tema del dolor y el placer, ¿no? ujú, Y ya que están, ajá, sí, cosas dale. también como, por ejemplo, está muy popular el ejemplo del problema del tranvía, o sea, del Ujú, tren, que, o sea, eso tiene que ver con utilitarianismo y kantianismo. O sea, por ujú, ejemplo, es a quién salvas, ¿no? ¿A cinco personas? ¿A una persona, no? O sea, ahí sí tienes el poder. O sea, hay cómo varía ese tema con diferentes. O sea, también habla mucho de. O sea, yo creo que todos esos temas se relacionan mucho con la moralidad. Y hay otro que, o sea, por ejemplo, la ética y la estética son como dos también ramas de la filosofía. O sea, también hay mucha moralidad que se basa en el sentido de la estética, ¿no? O sea, por ejemplo, ujú. cosas que, o sea, tiene que ver con la estética, lo que nosotros consideramos como bello o no bello, eso también tiene muchas implicaciones y problemas como filosóficos muy importantes y muy, pues muy buenos, la verdad. O sea, por eso me encanta mucho la filosofía, porque todas estas preguntas tienen, o sea, no solo son como planteamientos así aburridos que nunca vas a utilizar, ¿no? O sea, son cosas que se relacionan directamente con lo que tú crees. Ujú. Y, o sea, y nuestro día a día. Y eso se me hace fascinante. Sí, a mí me gusta muchísimo también la filosofía porque son preguntas muy complejas. Ujú. Más que nada, son muy sencillas de plantear, o Ujú. sea, muy sencillas de que se puedan salir, pero son muy complejas de contestar. Entonces, siempre me gusta mucho ver de estos temas, la verdad. Ujú. Sí, pues en general, sí, lo que el dilema tranvía, este tipo de ética, sí va mucho más por el lado de inmoralidad en general. Ujú. Yo voy mucho por el lado de que me gustaría ir más por lo que define más que nada la moral sería lo que causa placer. Ujú. Pues, en general, en la mayoría de las personas tenemos ciertas, este, ya, ¿cómo se diría? Vamos a ponerle, ciertos principios principales Ujú. en los cuales que son, por el lado de que podemos definir lo que nos causa mayor placer, que es en general el no lastimar, el que no nos Ujú. lastime, más que nada, Sí, el que no nos maten, exactamente. el que no nos tal. Entonces, estos principios lo podemos decir como tú, que son objetivos, ¿no? En Objetivos. general. Pero yo también siento que por su parte están las excepciones que en su mayoría de que hay unas personas de Ujú. que pueden ser que contradigan en general los principios objetivos.
Ujú. Sí, Porque, ajá, sí, hay mucho choque también ideológico, o sea, en este tipo de ideas. O sea, por ejemplo, o sea, mencionas, o sea, por ejemplo, creo que esa concepción de, o sea, haz lo que a ti te gustaría que te hagan, o sea, trata a los demás de una forma, o sea, por ejemplo, es lo que en todas las religiones se llama como la ley dorada. O sea, es básicamente, o sea, lo que decía Jesús también. O sea, que trata a otros como te gustaría que te trataran. Y es algo que se ve en todas las religiones. Y es una base muy importante de la justicia, pero también yo argumentaría que también tiene bases científicas. O sea, ujú, nosotros desde el punto de vista de la evolución, o sea, si ves la psicología evolutiva, o sea, por ejemplo, en nuestros precursores, o sea, antes de los seres humanos, o sea, pues somos primates y también se ven muchos primates, ¿no? O sea, la ley básicamente de, o sea, yo te rasco la espalda y tú me rascas la espalda después. O sea, o yo te doy comida y tú me ayudas a conseguir comida después. Y es algo que tiene una ventaja evolutiva masiva, ¿no? O sea, en especies que cooperan. Por ejemplo, si eres, o sea, una especie o sea, vive sola, ¿no? O sea, por ejemplo, un animal que no tiene la capacidad para socializar con otros animales de la misma especie, pues eso no tiene mucho sentido. Por ejemplo, si eres, o sea, por ejemplo, los lobos, los leones, los primates, tenemos, o sea, evolucionamos para esa habilidad social de trabajar en equipo para conseguir nuestros objetivos. Y es algo que nosotros como seres humanos heredamos de esos ancestros y nosotros tenemos, o sea, esa ley tiene bases científicas por eso. Y nosotros ujú, ahora podemos cooperar, o sea, desde pequeñas tribus después a ciudades y ahora es una escala masiva. O sea, tenemos el mundo entero completamente conectado. Y esa conectividad para mí es, o sea, es un tema muy, muy pesado. Porque, pues, obviamente tenemos guerras, o sea, tenemos muchas guerras ahorita que, pues, están cambiando el mundo de formas muy distintas y ujú, son temas muy, muy fuertes y tienen que ver con eso, o sea, la conectividad que nosotros tenemos como seres humanos, o sea, cómo se refleja eso en el mundo. ujú. Sí, no, está fuerte. No, está, Sí, no, está fuerte, hermano. sí. En general, pues sí, es este tipo, la conexión en general de las distintas religiones con esta idea de lo que buscamos que no nos, que nos generan placer o dolores, es Ujú, interesante. En general, eh, no me acuerdo de dónde viene esa idea, la verdad. ujú, Yo siento que viene desde el punto desde el instinto de la supervivencia más que nada, ujú, este, del sentido de la supervivencia más que nada, de que para evitar es una suposición, no tengo ni la menor idea si viene de eso, ujú, pero yo, por lo que me he planteado es de que, en general, para mantener la existencia de la especie y la descendencia, y, y por así decirlo, mi comunidad, ujú, en general, busco evitar el que me lleve ujú, a la posibilidad de la muerte. ujú, Yo como ser biológico, entonces, por lo cual hago cosas de hagan, que no hagan sentir mal, sino hagan sentir bien. O sea, ujú, yo exactamente. más que nada por esta idea del sentido de la supervivencia, más que nada como un ser biológico. Sí, Y ya que exacto. a lo mejor ya consecuentemente lleve a esta, más que nada, a esta idea ya, a la moralidad y todo eso. Porque está interesante, pero en general tiene sus limitaciones porque estamos diciendo de que en general algo, una cierta idea, abstracta del concepto de la moralidad y las acciones que nosotros estamos, Ujú, está definida por una reacción o una actividad, más que nada no es humana, sería más que nada animal, ujú, instintiva, no sé, más que nada. O sea, sí. no sería más como, no sería ya una idea de conocimiento, ya no sería de algo pensamiento, sino más que nada de algo de acción. Y Ujú, eso ya como que tiene una incoherencia. sí, no, sí, sí entiendo lo que dices. Sí, o Ujú, sea, esa como, o sea, también tiene que ver mucho con la idea de los impulsos, ¿no? O sea, ¿qué ujú, nos impulsa a hacer ciertas cosas? ujú. O sea, y Sí, esos impulsos tienen que ver mucho pues así, con ese sentido de la moralidad. O sea, ¿qué nos causa hacer ciertas cosas, ¿no? Y pues de hecho voy a tener ¿cómo se llama? Un invitado en las próximas semanas que vamos a hablar mucho el tema del libre albedrío. O sea, ujú, es un tema que él se especializa y es un tema fascinante. O sea, el libre albedrío también tiene que ver mucho con el tema de qué pasa antes, ¿no? O sea,
lleva a hacer ciertas cosas. Y pues la idea de la no existencia del libre albedrío es que todas nuestras acciones, todas nuestras motivaciones tienen una causa previa. Y esa causa previa tiene una causa previa que va hasta nuestro nacimiento, que va hasta más allá. Y eso también puede ser un factor en esas cosas. Y pues me da miedo, ¿no? O sea, yo a veces, no sé si te ha pasado, pero a veces como que dices, híjole, ¿por qué tengo tantas emociones? A veces como, ¿por qué ciertas cosas me causan enojo que no tienen nada que ver? O sea, es un tema relacionado con, ya con la salud mental, con la ansiedad, con, o sea, a veces la depresión, que dices, o sea, ¿por qué siento cosas tan negativas que, o sea, a muchas personas no les causa mucho revuelo, ¿no? O sea, yo a veces siento eso y, o sea, me pongo a analizar, ok, esto tiene como también como influencias de mi biología, de mi pasado, de mi infancia, de antes de eso, o sea, toda la línea evolutiva que llegó hasta este momento. Y pues para mí es un tema fascinante también. No sé qué opinas de eso, pero también siento que todo, por eso me gusta la filosofía, porque todo se relaciona. O sea, ahorita ya estamos hablando también de salud mental y de ansiedad y todo eso. Y tiene causas también en lo que hablamos de la línea evolutiva que tiene relacionado con nuestra biología, que tiene relacionado con la moralidad. Y pues sí, es muy, muy fascinante. Sí, más que nada, pues la filosofía en general busca el origen más que nada de todos esos Ujú, conceptos, el origen del conocimiento y el ujú, efecto que tiene estos ciertos conocimientos en general a futuro. ujú, Eh, pues en sí, en general, pues comparto esa idea, la verdad, el libre albedrío tiene su parte. ujú, Esto de, pues en general, ¿qué te diré? Pues sí, en general hay ciertos, por ejemplo, personas que no, en sí no entienden conceptos o personas que les enojan en general, o de personas que no han conocido en su vida, pero en general que ya empiezan y no les agrada y no se enojan, ya tiene en sí cierto, ujú, este, ciertas, bueno, es debido a ciertas experiencias pasadas que se han definido a través de otras experiencias que se han dado. ujú. Entonces, sí tienen estas implicaciones. Sí, sí, es interesante también ese tema. Ujú, Eh, a mí me gusta como también relacionarlo con, pues sí, también con, o sea, el significado que nosotros tenemos de la vida y ujú, de cómo se llama, o sea, qué es lo que nos hace pararnos en la mañana. Y, por ejemplo, ir a la escuela, ir al trabajo. O sea, ¿tú te has puesto a pensar eso? O sea, ¿qué es lo que a mí me impulsa a pararme de la cama e ir, o sea, a hacer lo que sea? O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho como pararme a hacer videos. Para mí eso es lo que más me fascina, o sea, es hacer videos y es, pues, también platicar con amigos. O sea, todas esas como experiencias siento que le dan muchísimo significado a la vida. Y es algo con lo que me gustaría también como cerrar un poquito el podcast, es, o sea, esos temas del significado de la vida ujú. y qué es lo que nos causa. Porque, o sea, para mí, o sea, y bueno, voy a hablar ahorita un poquito más de eso, pero para mí es muy importante tener eso muy, muy claro. O sea, ya sea Vale, la religión que seas y pues en general, ¿no? sí, en general. Pues en general, sí, más que, sí, pues sí. Este, yo también lo creo, más que el significado de la vida, más que nada el significado que tú le des, porque Ujú. yo entiendo de que, pues, mandas una imagen de acuerdo al grupo chat de que los distintas, Sí. modos de vida, de los que, o bueno, los entendimientos de lo que sería la vida en sí. Ujú. Que yo estoy muy, muy a favor más que nada de que se presente, de que en general se sepa, porque Exactamente. son las formas para, en sí, para definir cuál va a ser tu vida, porque puede ser que una te guste más que la otra, y en Exacto. sí, y no tiene menos valor que que una u otra. O sea, yo sí me meto más, si lo hablamos más tarde, si que con eso cerramos, estaría perfecto, Sí. porque sí, este es un tema muy, muy importante de tocar. Sí. Sí, no, y para mí es fascinante. O sea, también, o sea, en esa imagen que mandé, o sea, ahorita la voy a poner en pantalla, pero Vale. básicamente describe ciertas formas de significado que la gente le da a la vida en general. O sea, desde puntos de vista de la religión, de la moralidad. Ahorita lo que tú definiste es, el significado de la vida es lo que tú decides, lo que tú como individuo. Y eso es la base del existencialismo, que para mí es una de las filosofías que más me ha influenciado, es pues el existencialismo y también el estoicismo me ha influenciado mucho, especialmente este año. Pero para mí, pues sí, es básicamente ayudar a otros y obviamente pues enfrentarte a los retos de la vida. Y eso también es una base muy importante del estoicismo. Pero para mí el existencialismo también es una base muy fuerte de significado. Y pues Ujú. relacionado al tema de la religión, o sea, mi postura es que no necesitas creer en nada para tener un significado muy fuerte y pues muy basado de lo que es la vida. O sea, yo creo que es muy importante tener
como tú dijiste, abrirte a diferentes perspectivas. Y es válido cambiar de perspectiva también a veces. O sea, yo creo que es muy válido y es algo que mucha gente hace. Mucha gente se cambia de religión. Mucha gente abre, o sea, como que se abre a diferentes perspectivas y como nosotros lo hacemos. O sea, por eso, esa también es otra razón por la que me gustó abrir este podcast, es porque me gusta como exponerme a diferentes ideas. O sea, a exponerme a invitados que me cambien mi mente. Quiero meterme a temas un poquito más controversiales. O sea, tampoco quiero ser alguien que tiene opiniones muy fuertes de cosas. O sea, siento que es muy importante tener eso claro. O sea, no quiero como meterme así a temas así porque, quiero opinar, ¿no? O sea, yo ya pasé por fases de esas y pues no creo que, o sea, yo creo que también es importante pues tener eso en mente. Y pues sí, es muy buena forma de cerrar el podcast. Y pues sí, Rocha, muchas gracias por venir aquí. Y la verdad aprecio bastante que quieras venir a platicar sobre filosofía. Y pues sí, siempre me encanta, o sea, cuando tú quieras, armamos otro y platicamos sobre muchos de estos temas que son a veces difíciles de tratar, pero siempre van a ser importantes. Hombre, para nada, compadre. Lo quieres terminar aquí, lo terminamos, y vemos ya después. No sé si no alcanzamos a ver alguna otra cosa o algo. Pero si no, igual, muchísimas gracias por invitarme y yo cuando quieras estoy, para esta plática. A mí también me encanta, más que nada, sí, mucho tema de filosofías. Temas Ujú. controversiales no me meto tanto porque llegan a, Y este, está todo ese tema fuerte de la cultura de cancel. Es algo que siempre he querido como evitar. O sea, porque la verdad sí tengo un miedo muy fuerte. O sea, siento que es algo que mucha gente que es creadora de contenido tiene miedo fuerte de, o sea, como dicen hoy en día, ser funados o algo así. O sea, ujú, porque la verdad sí tengo opiniones, pero siento que es importante, o sea, autoanalizarte. Y es una buena forma de, pues, meterte en esos temas. O sea, y es algo que tienes que tratar con cuidado. Si hay ciertos temas que sí decidí, o sea, nunca tocar ujú. y hay temas que otros que es importante, pero más que todo porque siento que yo no sé lo suficiente para opinar. Y Yo es algo también. que también yo siento que mucha gente no debería de opinar si no tiene una, o sea, como una forma muy clara en este tipo de temas. O sea, siento que todos deberían analizar este tema, o sea, temas como muy importantes como esto de la filosofía, siento que es importante pues meterte y analizarlos y discutir en otras ideas, pero siento que hoy en día con todo el tema de la polarización, es algo que hablé con mi amigo Paco la semana pasada sobre, o sea, cómo las redes sociales están como moldeando mucho del discurso social. A veces en buenas formas, pero también de formas muy negativas, ¿no? O sea, como que llevan a la gente a ciertos caminos que los hacen radicalizarse, ¿no crees? Sí, no, fíjate. Yo también, esta cultura de cancelación a mí tampoco no me gusta tanto. O sea, en Ujú, general, el anonimato que se ha generado en redes sociales, pues llega también a tener este efecto negativo de que, del ujú, ataque a esta cierta persona por una idea que a lo mejor no concuerda con la mayoría de las personas, pero tampoco puede ser que sea mala o buena, o tal vez se fue este, mal entendida, mal comprendida por la mayoría. ujú, Pero yo en general, yo siento de que hay algo que sí no concuerdo contigo, de que si una persona no, o sea, no pueda, de que no pueda hablar si no sabe sobre ese tema. Yo ujú, siento que sí puede hablar, sí puede entrar en esos temas. Sin embargo, en sí no tendría tanto peso lo que esté diciendo. En general. O sea, ujú. también Ah, claro, sí. un poquitito de él, obviamente, pero esta persona, que es en sí la que tiene que saber poquito de tema, es la que puede aprender más. Entonces, Exacto. una cosa, ya que estamos hablando, estamos viendo lo de esto significado de la vida, para mí, yo sigo dos significados. Es el disfrutar lo más que pueda, Ujú, lo que puedo ver en el planeta, en ujú, general, disfrutar mi entorno y más ujú. que nada, aprender lo más posible. Exacto. Sí, Entonces, esa es una muy buena. esto es lo que más me gusta mucho, el aprender lo más posible y entonces, pues, una forma de aprender lo más posible porque en general yo le puedo también hacer estas preguntas de que yo y Ujú. intentar resolver, intentar explicar sobre el origen, no sé, el planeta, todo esto, Ajá. pero en general mi mayor forma de aprendizaje es el tener conversación o el argumentar o debatir con una persona que sea más experta en este tema. Sí, Entonces, yo siento que esto, o sea, bueno, también investigación y todo eso, pero yo siento la manera en la que yo puedo conectar mejor es aprender con esta conversación y con esta argumentación con otras personas. Yo soy una persona exactamente. muy auditiva, de que Sí. yo, yo estudio mejor con música, fíjate. ¿Con Eso música? sí, Eso es interesante. Sí, también para mí la música es una de las mejores expresiones de arte para mí.
Y sí, o sea, tú mencionaste varias, o sea, muy buenas. O sea, que es expresión artística, que también se relaciona con la belleza del mundo, ya sea natural, ya sea creada por el ser humano. Por ejemplo, obras de arte que te muevan y eso da significado. Mencionaste básicamente, pues sí, aprender más, que, o sea, a mí o sea, el aprendizaje es algo que le da mucho significado a la vida. O sea, ya sea por curiosidad, o sea, para mí creo que sí me convenciste, o sea, de que o sea, creo que es importante para todos opinar sobre algo, o sea, tener como opinión en base a esa, o sea, sí estoy de acuerdo con eso, o sea, por ejemplo, yo, aunque me encanta este tema de que platicamos de la filosofía, de la religión, o sea, yo pues no me considero tan experto, o sea, yo no me he metido tan profundo como a estudiarlo para decir, soy un experto en filosofía, ¿no? Pero el amor que le tengo a estos temas, que es algo que voy a tener el resto de mi vida, supongo, me ayuda, o sea, me impulsa a leer un libro nuevo, a comprar, este, libros, escuchar podcasts, o sea, como escuchar diferentes perspectivas. Y los significados que tú mencionaste, a mí me gustaría agregar otro que es básicamente ayudar a otros, o sea, a otros seres humanos, o sea, y conectar con otras personas. O sea, algo que me he dado cuenta que uno de los mejores significados de la vida es básicamente ayudar a otros. Y, o sea, tiene mucho que ver con lo que hablamos hace rato de pues, la psicología evolutiva, pero también siento que hay algo más profundo. Y es algo que para mí yo me considero, o sea, esta palabra es un poco controversial, pero la palabra espiritualidad para mí como que encapsula muchas cosas que no podemos describir, o sea, pero siento que para mucha gente significa ciertas cosas, pero para mí en este término coloquial de significado yo me considero una persona muy espiritual y agrego eso a la lista también, o sea, de ayudar a otras personas, que es para mí hasta top, o sea, como top 3 2 1 no sé, pero siento que es importante y también pues tener discusiones y platicar y tocar temas difíciles. Sí, está bien. También, yo también creo. Ujú, A mí me gusta también esto de más que nada ayudar a muchas personas. ujú, Y más que nada yo lo realizaba mucho chiquito. Más que nada, poquito a poquito lo he dejado porque ya dejó de ser más que nada un significado en mi vida. Ya ujú, no me centro tanto en ayudar a más personas, pero ya porque lo hago más como algo involuntario. ujú. Este, más que nada ya más que nada con este Se te congeló un poco todas el las video. acciones que yo Ah, ya. realizo en mi día, si tanto enfocarme de que a quién voy a dar hoy. Ujú, Ahí está, perfecto. sí. Fíjate, porque yo me puse a suponer, y este lado, más que nada, este, puede ser que a ti no te dé. Yo creo que en nuestro caso, y es en caso de las muchas personas que siguen este lado de la vida, de que este, de el poder ayudar a las personas, como significado de la vida, de que ayuda a las personas. Ujú, Eh, a mí lo que pasaba es de que, por ejemplo, si no ayudaba a alguien, o por ejemplo, si en algún momento no le podía dar a un dinero ujú, a una persona indigente que yo no necesitaba o algo así, me carcomía a mí mismo. O sea, sí. a mí me dolía mucho, me daba mucho resentimiento, me daba mucho enojo de no poder ayudarle. Entonces también era algo negativo que me estaba afectando a mí, Mm, más que nada, como buscar este sentido de la vida. sí. Ahorita más que nada ya no me preocupo tanto como ayudar a la gente, ayudo a la gente en lo que pueda, pero ya no es mi punto más fuerte. En Sí. realidad. Sí, sí, sí Sí. entiendo lo que dices. O sea, como que Ujú. hay ciertas cosas como que te impulsan de ciertas formas, o sea, como ya sea de forma negativa o positiva y pues también, o sea, como que, o sea, yo lo he sentido también, o sea, como que a veces sientes que puedes hacer más, o sea, a veces sientes como, tiene que ver también mucho tema con la autopercepción, con la autoestima. Yo a veces he sentido como que no hago lo suficiente a veces y me gustaría como ayudar o unirme, o sea, cosas más significativas, pero creo que es importante pues ver esa parte de que pues nosotros estamos haciendo lo mejor con lo que tenemos y es importante pues ir con eso. O sea, siento que Sí. es muy, muy importante. Y también había otro tema que quería estar relacionado con eso, Ujú. pero sí, o sea, regresando, o sea, un poquito a lo de las redes sociales, siento que eso se traduce en muchos sentidos como a radicalización política, o sea, como ese enojo, no te has metido, por ejemplo, a Twitter, a redes sociales, a Instagram, ves un post que te hace enojar, así de que por qué hay guerra en el mundo, por qué hay tanto sufrimiento, qué está pasando en el mundo. Este, y eso como que te hace enojar y eso causa muchas personas que se metan opiniones fuertes, que, o sea, como de una forma para arreglar estos males en el mundo. Y Ujú. siento muchos sentidos, o sea, en muchos sentidos sí, pero también en muchos no, esa no es la solución. La solución a veces es
tomar un paso de atrás, ver una perspectiva y ayudar, o sea, ayudar de formas también, porque también todo aporta, pero también no perdiendo la cabeza. Siento que es importante no perder la cabeza cuando, porque a mí me ha pasado mucho, o sea, en temas muy difíciles como que me he enojado y digo, ok, tengo que tomar un paso atrás y decidir qué es lo que puedo hacer, o sea, inmediatamente. Y pues sí. Sí, sí, en general. Es que yo lo veo con los comentarios que se dan en Instagram, en redes sociales. Ujú, Además que nada, no hay ninguna manera de decirlo. Es como si estuvieras enfrente de una persona que te hizo enojar, ujú. le aventaras una piedra. Sí, O sea, el chiste aventas la piedra y ahí se va a quedar. Pues la puedes esconder si quieres, después lo eliminas, pero ahí ya aventaste la piedra. En sí exacto. es la manera más agresiva de poder actuar con un comentario ofensivo y ¿cómo se dice? Antisonante, Ujú, más que nada, en vez de tú como, tú como usuario, ujú, y tú más que nada, ya después como, vamos a ponerlo como analista, ujú, del analista del caso, entonces no estás haciendo lo que deberías hacer. ujú, Entonces, tú como, si vamos a poner este nombre, analista de caso, debes primero analizar de dónde viene esto, analizar los antecedentes, analizar a la persona, ujú, y ya después de que ya lo tienes esto, hacer una conclusión, y ya de ahí que ya lo tienes, ya puedes actuar como tú quieras, pero en sí tiene que haber esta neutralidad, porque es muy sencillo, porque las personas en redes sociales actúan impulsivamente ujú, por sus emociones y por sus experiencias. Sencillo, porque uno, no les duele, ujú, este, no les duele, no se les dificulta ujú. y no les conflictúa. Sí. Y está el tema de la distancia también, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, es más difícil actuar negativamente, como mencionaste, con una persona si está justo junto a ti, ¿no? Y si es una persona, o sea, en físico, que alguien que ni siquiera solamente ves como un círculo con su foto de perfil y un nombre, Ujú, y a veces ni siquiera lees el nombre, nomás ves el comentario que te hace enojar y actúas de estas formas muy... yo lo considero irracional. O sea, siento que ujú. con Es todo la el bien que han traído las redes sociales, también han traído mucho mucho más. pues mucho de eso, sí, es muy terrible. Pero bueno, Rocha, creo que este va a ser el final del podcast. Ujú. Muchas gracias nuevamente por venir. La verdad, me encantó platicar sobre todos estos temas contigo. Se me hizo una plática impresionante. La verdad, pues son temas que siempre voy a seguir tratando en este canal. O sea, ya sea uno de los tres, bueno, ahora 4 canales que tengo. Pero me encanta mucho platicar contigo. Y me encanta, la verdad te considero uno de mis mejores amigos. Y pues estas pláticas enriquecen a todos, o sea, ya sea a ti, a mí y a todas las personas que nos oyen. Y pues me encantó, la verdad. Y bueno, ¿tienes algo, un proyecto que quieras vender ahorita, que quieras como mencionar al mundo? ¿O redes sociales, algún lugar donde te sigan? Twitch, YouTube, Instagram. Bueno, si me quieren seguir a mí en Instagram, estoy como arroch46. Sí, aquí lo Un pondré proyecto, también. ajá. Yo tengo un proyecto a futuro, pero no voy a hablar de eso. Más que nada, no es nada de streaming, ni YouTube, ni nada de redes sociales, eso ya es a futuro. Mm, Pero cualquier cosa, ahí lo pueden seguir en Instagram. ujú, Pero la verdad, muchísimas gracias, Gran, por invitarme. Me gusta muchísimo platicar claro, sobre estos temas. Y además contigo, que te quiero yo un montón, sí, compadre. igualmente, Rocha. Sí, Pero platicar bueno, con esto me gusta muchísimo. ujú, De verdad me gusta saber sobre tus opiniones en general, ujú, porque tienes mucho que aportar, porque eres una persona muy culta respecto a esto, que te encanta leer. Yo también me gusta porque soy una persona, me gusta tanto del tema filosófico también como el tema científico. Yo siempre he sido una sí, persona muy científica desde chiquito, y aprendí más que nada de teoría del conocimiento y de filosofía. Yo creo que hace poco, yo creo que 7 años, y es algo que me llamó mucho la atención. sí, Pero más que nada me gustó. Cualquier cosa, si quieres invitarme alguna otra vez, estoy con gusto aquí, claro, definitivamente, sí. para ver otros Definitivamente temas. serás, sí, serás recurrente aquí para el Sí, podcast. perfecto, va. Entonces, cualquier cosa aquí andamos, ¿eh? Exactamente. Va, que Excelente. va. Pues bueno, ahora sí, gracias a todos por ver el podcast. Y pues gracias. Tendremos invitados muy padres en las siguientes semanas. Y va a ser el inicio de algo muy padre, tanto en inglés como en español. Luego voy a ver, porque lo quería un poquito tu opinión sobre esto, pero ¿qué piensas del formato así de inglés y español? Como que es
Siento que Está, son... estaría bien, pero me toca repetir mi inglés. Mi inglés ahorita anda fallando un poquito. Sí, es que también quiero tener como invitados de otras, o sea, partes del Ok. mundo, de Inglaterra, de Estados Unidos, entonces voy a variarle un poquito, o sea, de que una semana uno de español, uno de inglés, pero ya averiguaré cómo será, porque luego me dijeron que abriera otro canal, pero dije, híjole, es que ya otro canal para, o sea, sería ya como de muchos canales y muy confuso, entonces quiero como enfocarme en, pues, los que ya tengo y pues mantenerlos. Pero bueno, ahora sí es el fin del podcast y pues gracias por escuchar y nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós. Halloween, chavos. ¡Feliz Halloween! Exactamente. A pedir dulces.